tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y vengo por fin con la segunda parte de mis lecturas de enero. Y bueno, ¿por qué he tardado 2 semanas más en subir esto? Bueno, pues porque por lo que sea la vida ha decidido que yo este año me tengo que accidentar todo el rato. Entonces, después del otro accidente, pues en estas semanas he tenido un accidente doméstico y me he roto un dedo del pie, pues he tenido una herida que me han tenido que coser y ha sido todo dolorosísimo. Y entonces, pues eh, estoy todavía asentándolo todo, ¿no? Me lo tomo ya con humor porque ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, pues entre toda este amalgama, citas médicas, etcétera, etcétera, pues no he tenido ánimos, la verdad, para sentarme a grabar y para contaros las cosas, ¿no? Entonces, bueno, hoy que me veo con ánimos y que ya me puedo mover un poco mejor, que ya puedo medio caminar un poco, aunque sea con el talón del pie, pues me he sentado aquí a grabar este vídeo y bueno, probablemente grabe otros y os los vaya dejando en las próximas semanas, porque tengo que aprovechar que tengo yo hoy un día con energía, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Vamos fluyendo con la vida porque tampoco puedo hacer otra cosa y ya está. Y bueno, pues eso, me lo voy a tomar con humor porque si no, no sé qué voy a hacer. Y nada, os voy a contar la segunda parte de mis lecturas de enero y espero que os guste y os interese. Bueno, empezamos. Dos libros que me leí en enero fueron estos dos libros de Annie Ernaux, que bueno, como sabéis, hice un vídeo sobre toda su obra y contando un poco sobre su vida relacionada con su obra, y luego hice un vídeo en concreto hablando más en profundidad de estos dos libros. Pero bueno, por si a lo mejor no os apetece ver ese vídeo, pues os voy a hablar de ellos aquí, aunque sea de forma más resumida. Empezamos por Los armarios vacíos, que es el primer libro que publicó, se publicó en 1974. Es el único de sus libros en el que ella usa un personaje para hablar de lo que quiere hablar. Es verdad que el personaje tiene mucho de ella y lo que le pasa tiene mucho de su infancia y su adolescencia, pero bueno, pues es un personaje, ¿no? En el resto de sus libros, Annie Ernaux escribe de forma autobiográfica y es ella la que te está contando su vida, ¿no? No hay un personaje de por medio, ¿no? Y bueno, en Los armarios vacíos, pues seguimos a Denise Lesur. Denise Lesur, que es, bueno, hija de dos comerciantes que viven en un pueblo del norte de Francia, de la parte de Normandía, y son dueños de un bar tienda, como los padres de Ernaux, ¿no? Entonces ella vive, bueno, la familia vive en ese bar tienda, ¿no? En la parte de arriba. Entonces, pues conviven todo el rato pues, con los clientes, con quienes van al bar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos cuenta esta historia, la historia empieza cuando Denise Lesur, digamos que ha conseguido salir del barrio e ir a la universidad, pero tiene que someterse a un aborto clandestino, ¿no? Que esto tiene mucha importancia en la obra de Ernaux y en la vida de Ernaux porque es lo que le sucede a ella, ¿no? Y tanto Denis Lesur como Annie Ernaux posteriormente en su obra entienden de alguna manera este aborto al que se tienen que someter como una forma de que la vida les dice que no pueden superar su clase, ¿no? Sino que su destino es siempre ser de esa clase y que el destino de las mujeres de clase obrera es uno concreto, ¿no? Y que este aborto es, eh, es la señal de que aunque ella haya hecho todo lo posible por salir de su clase y de ese destino de clase, pues esa clase la reclama, ¿no? De alguna manera. Entonces, empieza así y desde ahí te va a contar, te empieza a contar su infancia, ¿no? Y nos cuenta pues como pues ella, pues su infancia con sus padres en ese bar, pues con la clientela, de cómo se le relacionaba con ella, que tuvo una infancia pues muy feliz y etcétera, ¿no? Y como en un momento dado, cuando sus padres deciden mandarla a un colegio privado, se empieza a dar cuenta de que todo lo que ella ha vivido en su infancia, de que el lenguaje que usan sus padres, de que lo que ve a su alrededor se entiende por parte de otras clases, se entiende como vergonzoso, pues eso, como algo sucio, como algo pobre, como algo pues que no tiene profundidad, es el lenguaje, pues no, es como un lenguaje pobre, que no tiene esa cultura y esa
sonoridad académica, ¿no? Del lenguaje de la escuela, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos cuenta este libro es el proceso de desclasamiento de Denis Lesourd, como ese choque de llegar a la escuela y que sus compañeras la humillan por su origen, por su forma de hablar, por su forma de actuar, etc., ¿no? Y como ella empieza no solo a sentir odio por esas personas que la humillan, sino a sentir odio por sus padres y por su entorno, y ese proceso de estar entre medias de quiero superar mi clase porque esto que me dicen donde yo vivo, lo que soy es vergonzoso, supuestamente, ¿no? Y a la vez estas personas que me humillan, pues las detesto también, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? Es un texto súper descarnado. Me parece que es muy interesante todo el proceso de desclasamiento y cómo tiene que ver mucho con el lenguaje, etcétera, etcétera. Y no sé, a mí me gustó muchísimo, 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 la verdad. Y luego pues seguí con La mujer helada, que es el tercer libro de Annie Ernaux. Entre medias tiene un libro que se llama Ce qu'ils disent ou rien, que no está traducido al castellano, que, bueno, antes os he dicho que el resto de sus libros, excepto el primero, eran todos autobiográficos y no usaba un personaje. Realmente no estoy segura de si en ese libro de Entre medias usa un personaje o no. Parece que es una cosa intermedia, pero como no lo tenemos traducido, no lo sé. Pero bueno, dejo aquí el dato por si acaso. Entonces, el tercer libro que escribió, que se publicó en 1981, es La mujer helada, en el que nos cuenta, si en el otro libro nos contaba el proceso de desclasamiento, aunque nos lo contaba a través de un personaje, en este libro nos cuenta el proceso de aprendizaje de género. ¿Qué pasa? Bueno, nos cuenta un poco también de su infancia, su adolescencia, y ella nos cuenta cómo en su infancia y su adolescencia los modelos femeninos que ella tenía alrededor no se ajustan al modelo que se le va enseñando de adolescente y de adulta que debe ser una mujer, que es el modelo de mujer burguesa, mujer que se queda en su casa, que hace la comida, que limpia la casa, que cuida de los niños, que está impoluta, que viste para estar siempre mona y no sé cuántos, ¿no? Porque claro, lo que ella dice es mi madre y las mujeres de mi alrededor, que eran personas que siempre han trabajado, siempre han estado pues con las manos, pues eso, en las labores, ¿no? que tocaran. Mi madre era la que llevaba las cuentas del bar tienda, era la que se relacionaba con los proveedores. Son mujeres fuertes, son mujeres que han tenido que sacar adelante pues a una familia como han podido, que están fuera de la casa, que no son limpias e impolutas, no hacen pasteles todos los domingos, no tienen la casa eso, súper limpia porque están trabajando fuera de la casa, ¿no? Entonces, lo que ella cuenta es cómo a partir de ella llega a la universidad, se casa, etcétera, etcétera. Entonces, cómo en ese proceso de ir a la universidad, aprender lo que es el modelo de feminidad burguesa, mientras ella además está luchando por salir del destino de clase, de repente tiene que aprender el destino de género, que ella no lo tenía interiorizado, ¿no? Porque, como os digo, las mujeres de clase obrera no responden en general a ese modelo de feminidad burguesa, bueno, ¿me entendéis, no? Y entonces, como sobre todo cuando se casa y cuando tiene hijos, de repente ya no es que lo tenga que aprender, sino que se le impone, y se le impone de una manera, bueno, muy civilina además, porque su marido supuestamente tiene ideas igualitarias, etcétera, etcétera, es un intelectual, bla, 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 pero de repente pues se ve que es ella la que tiene que hacer ciertas cosas, hay cosas que no se cuestionan, e incluso cuando ella las cuestiona, su marido pues se violenta, ¿no? Se rebela contra eso, le dice que no. Entonces, bueno, es muy interesante porque explora muy bien ese no se nace mujer, se llega a serlo, de Simone de Beauvoir, ¿no? Tal cual este libro es eso, es como ella tiene que aprender este rol de género, y cómo le resulta muy difícil luchar contra él, cuando además ha conseguido romper el otro, ¿no? Romper el rol de clase.
Y bueno, súper, súper, súper interesante. La verdad, estos libros de Annie Ernaux, pues me han encantado. Es que me han encantado. Mira que yo los otros dos libros que había leído ella me habían gustado mucho, pero estos dos me han gustado más. O sea que súper bien. Vale, luego leí este cómic, El beso número 8 de Colin Venable y Ellen T. Crenshaw, que está editado por La Cúpula. Voy a intentar acordarme de decir las traductoras, ¿vale? La traductora de Annie Ernaux, de Cabaret Voltaire, es buenísima y se llama Lidia Vázquez Jiménez, ¿vale? Voy a intentar acordarme de decir las traductoras, pues no sé si me acordaré siempre, pero lo voy a intentar. La traductora de este libro, del beso número 8, es Natalia Mosquera, ¿vale? Entonces, el beso número 8 es un cómic que a mí me vino en un momento que yo estaba, pues eso, ¿no? Pues cuando, no sé si habéis pasado por una baja larga, por temas de tener que ir a un montón de médicos, seguros, mutuas, bla, 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 cositas que tienen que ver con tener accidentes. Pues bueno, ahí llega un momento en que es realmente agotador. Pues bueno, el ánimo se resiente mucho a veces, o bueno, por lo menos a mí es lo que me ha pasado, ¿no? Porque es como una cosa infinita y que te agota a unos niveles que te dejan pues completamente exhausta, ¿no? Entonces yo necesitaba algo como que me enganchara, que me calentara el corazoncito y que dijera, qué maravilla, ¿no? Bueno, pues este cómic es eso. Entonces, en el beso número 8 seguimos a la protagonista, mientras nos cuenta, bueno, la protagonista es adolescente y el cómic empieza enumerándonos sus 8 besos, ¿no? O sea, desde el primer beso hasta el número 8, pues digamos, pues las situaciones alrededor de esos 8 besos, ¿no? Y cómo llega hasta el número 8 y qué pasa, y porque el número 8 es como especial, ¿no? Entonces, es muy difícil hablar de este cómic sin destripar nada, porque realmente solo adelanto que hay muchas cosas que tienen que ver con la identidad sexual, etcétera, etcétera. Pero es un cómic que tiene una historia súper interesante, que está muy bien contada y muy bien tratada, a partir de eso, del descubrimiento de la sexualidad, de la adolescencia, etcétera, etcétera. La protagonista empieza como una búsqueda que tiene que ver también con su familia, con una persona de su familia que de repente reaparece en su vida y que ella no sabía, a la que ella no conocía, y bueno, ahí hay una serie de cuestiones que no puedo contaros lo que son porque os destriparía el cómic, pero está muy interesante. Bueno, es una trama como trepidante, de repente yo me esperaba como un cómic de adolescente como pues lo típico, ¿no? Que a mí me encantan, pero bueno, que no de repente una trama ahí como casi detectivesca, ¿no? Que me encantó, porque es como, wow, o sea, y encima hablando de los temas de los que habla y que lo hace muy bien y con una sensibilidad que está muy bien hecha, ¿no? Entonces, es un cómic, eso, que te engancha muchísimo, que entras en esa trama como, bueno, de repente yo estaba ahí en plan, bueno, o sea, qué maravilla todo, ¿no? Y que habla de temas súper importantes, lo trata súper bien y de verdad, súper cookie y no sé, genial, o sea, de verdad que de mis cómics de adolescentes favoritos, el beso número 8 es uno de ellos. O sea, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y además es un cómic que es, pues eso, es parado. O sea, se puede leer de adulta, ¿no? Pero es un cómic que es súper recomendable para adolescentes porque trata un montón de cosas de una manera súper interesante y muy bien tratada. Y, o sea, es genial este cómic. Es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, luego leí El sótano de Begoña Huertas. Vale, yo este libro lo leí por culpa de Twitter, lo confieso, es así. Y este libro lo empecé a ver un montón por Twitter, no sabía, yo no conocía a la autora, no sabía de qué iba, pero iba viendo pues frases, trozos, me llamaba y gente que dices, pues tiene un gusto parecido al mío, lo recomendaba mucho. Entonces, bueno, pues realmente me leí un poco la sinopsis y dije, mira, me lo voy a comprar porque me apetece leerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, os cuento un poco de la autora. Begoña Huertas, que es una autora asturiana, por cierto,
falleció en noviembre de 2022. Y este es un libro que se ha publicado a título póstumo. Y bueno, pues Begoña Huertas había escrito previamente otro libro que se llama El desconcierto, que habla sobre la enfermedad, porque bueno, a ella le diagnosticaron cáncer de colon, y bueno, pues habla sobre encontrarse de repente en medio de la enfermedad, ¿no? Y cómo, qué significa estar enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este libro explora un poco eso, pero desde la ficción. O sea, en este libro seguimos a un personaje, una mujer, que, bueno, a la que ingresa de manera voluntaria, ¿no? En un centro médico como de lujo, que es un centro médico que tiene unas características muy concretas porque, bueno, pues es un centro que tiene pues todas las paredes blancas, tiene una luz que simula todo el rato ser luz diurna, no tiene ventanas y en la parte de la superficie, ¿no? En las plantas de arriba, pues es un lugar como de lujo, pues tiene como muchos espacios en los que estar, etcétera, etcétera. Un lugar así como neutro, pero un poco idílico. Pero en la parte de abajo, que es en el sótano, es donde se llevan a cabo todos los tratamientos médicos, ¿no? Y este sótano está como escondido y separado de alguna manera de la parte de arriba. O sea, en la parte de arriba es donde las personas que están ahí ingresadas socializan y tienen un montón de cosas para hacer y es como una especie de retiro. Y la parte de abajo es la parte de los tratamientos médicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí Begoña Huertas? No es un libro en el que haya una trama concreta. Es un libro intimista que reflexiona sobre la enfermedad, pero sobre todo, o sea, reflexiona sobre la enfermedad, sobre estar enfermo, sobre, bueno, pues todo lo que hay alrededor de eso, pero sobre todo reflexiona sobre el cansancio, sobre, bueno, sobre el cuerpo cansado, sobre el cansancio, sobre a veces la necesidad ya que tienes de dejarte ir, de que te dejen en paz. Bueno, para mí sobre todo es un libro sobre el cansancio y también reflexiona un poco mi manera de ver sobre el fracaso, sobre la enfermedad entendida como fracaso desde lo social, sobre cómo se mira a los enfermos y a las enfermas desde fuera, ¿no? Y cómo se proyectan en ellos ideas y conceptos, ¿no? Bueno, de cierto tipo de metáforas que se utilizan, de cómo pues se te insta, ¿no? A seguir de una forma normal, ¿no? A vivir en la normalidad cuando te está sucediendo algo que es muy complicado, ¿no? Cuando desde fuera te dicen, no, pero tira para adelante, no, pero eh, tienes que ponerle actitud, no, bueno, estas cosas, ya sabéis. Eh, como os digo, es un libro súper intimista y es un libro que tengo subrayadas como mogollón de párrafos, mogollón de frases. A veces son como reflexiones sueltas que no vienen tampoco al hilo de ninguna trama, sino que van sucediéndose según esta mujer está en ese lugar, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho, 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 mucho. No sé, y además eso como que resuena mucho también sabiendo el propio proceso de la propia escritora, ¿no? Y bueno, no sé, me gustó mucho y de hecho ya me he comprado el anterior libro porque lo quiero leer, porque me interesa un montón el tema y como me gusta mucho cómo escribe, así que El sótano, pues no sé, me parece un libro súper recomendable si te interesa la literatura sobre la enfermedad, el cansancio y etcétera. Vale, y luego por último tenemos Giganta. Giganta, la historia de aquella que recorrió el mundo en busca de libertad, que bueno, está editado por Norma Editorial y es de un autor francés, J.C. Debny, y la ilustradora es Nuria Tamarit, que es una ilustradora española. Bueno, este libro es que es una cosa preciosa, o sea, este libro ya solo, solo la ilustración y solo, no sé, solo el libro en sí, porque mirad qué edición tan bonita, solo esto ya es preciosísimo, ¿no? Pero es que el interior es como mejor todavía, ¿no?
Este es otro de estos cómics que me llegó en un momento perfecto, porque es que si yo necesitaba historias más bonitas y más, pues que me sacaran un poco de la vida del día a día, ¿no? Y bueno, pues en Giganta se cuenta la historia de, bueno, pues de la protagonista, de esta giganta, ¿no? Que, bueno, un día un campesino está pues recogiendo leña, no me acuerdo qué está haciendo en concreto, y de repente oye pues llorar a un bebé, ¿no? Y pues, se asoma, de repente, o sea, intenta buscar de dónde llega el sonido y se asoma como a una colina y ve que hay un bebé gigante, que es, pues eso, la protagonista, ¿no? Giganta. Y entonces se lo lleva a su casa y bueno, él y su mujer la crían como si fuera una hija suya, ¿no? Voy a bajar el libro un poco porque pesa. Ahora os lo vuelvo a enseñar. Y claro, a partir de ahí, pues vemos, ella tiene pues varios hermanos, todos son hombres además, y pues se van marchando de la granja, etcétera, etcétera, a hacer, pues a vivir su vida, ¿no? A vivir sus aventuras, etcétera. Pero bueno, los padres tienen mucha reticencia en que Giganta, que bueno, se llama Celeste, realmente, pues salga, ¿no? Porque es una mujer. O sea, también es muy interesante porque es como, es una mujer, pero es gigante. O sea, quiere decir, no tendría que tenerle miedo a nada en concreto, ¿no? Pero bueno, entonces comienzan a pasar una serie de cosas y es una historia, es una fábula de aventuras, básicamente. Es una fábula de aventuras. Es como, no sé, casi como una odisea o una ilíada, pero transformado en una fábula feminista en la que seguimos a esta giganta, a Celeste, a la que le pasan muchas cosas, que se ve, bueno, que ve cómo le suceden ciertas cosas debido a su género, también debido a su tamaño, evidentemente, ¿no? Y que va superando ciertas dificultades y no sé, es una historia preciosa. Y bueno, hay momentos que son como muy tristes también, pero es una historia preciosa que yo creo que tiene como un arco increíble porque es que además es realmente una historia de aventuras, pues eso, al rollo de Ilíada y la Odisea, o sea, es una cosa épica, o sea, no es como que te cuenta una cosa, no, es que vive muchas aventuras, Celeste. Y no sé, me gustó muchísimo, el dibujo es precioso, no sé, me encantó, me encantó. Es que lo tiene todo, o sea, es que lo tiene todo, este cómic lo tiene todo. Súper bonito, no sé, creo que también eso es súper didáctico también para hablar de ciertas cosas, ¿no? A lo mejor con adolescentes o demás. Y no sé, precioso, precioso, precioso. O sea que la verdad es que este mes eso, he leído un montón de cosas que, bueno, ya los que os contaba en el anterior vídeo y este, la mayoría me han gustado muchísimo. Los cómics, todos han sido increíbles. O sea, de esto que dices, 5 estrellas, todo. Y no sé, he leído un montón de cosas, también es eso que yo no suelo leer cosas, muchas cosas cozy y ahora las necesitaba un poco pues así cosas más fantásticas o cosas más bonitas y bueno, en este en concreto también lo he encontrado, en el beso número 8 etcétera, y no sé, me ha ayudado mucho, la lectura a veces nos salva y yo creo que este mes, en enero para mí la lectura fue literalmente eso, ¿no? Por eso me volqué tanto en leer tantas cosas. Y nada, pues esto es todo lo que leí en el mes de enero. Y pues esto os cuento. Contadme si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis ganas de leer alguno y bueno, pues cuál fue vuestra lectura favorita del mes de enero. Y nada, pues eso es todo por hoy. Espero que tengáis muy buena semana y nos vemos prontito en un próximo vídeo. Un besazo gigante. ¡Mua!